Muy bien, chicos. Entonces, antes de pasar a hablar de la reparación del ADN, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en este punto de la mitosis. Bien, ¿qué es la mitosis? La mitosis es un proceso de división celular donde estas dos hélices del DNA que estamos viendo aquí a la izquierda, ¿no? Se separan físicamente para que cada célula hija reciba su dotación completa de información, ¿no? Y esto ocurre en fases, ¿no? Previo a la mitosis está la fase G2, eh, que es una fase de control de calidad que se da justo después de la fase S, ¿no? Y la célula entra en esta fase G2 y aquí es donde la célula se pregunta y se detiene y pregunta si todo lo que se ha copiado está bien escrito, ¿no? Entonces, luego, si ha pasado este control de calidad, ¿no? De que la copia efectivamente, la transcripción es fidedigna, entra este proceso de mitosis, ¿no? Que es la fase M. De repente en algunos libros ustedes lo van a encontrar como fase M, ¿no? Y la mitosis es una repartición igualitaria, equitativa, ¿no? En donde los cromosomas se van a condensar y luego se van a dividir, ¿no? ¿Y qué sigue después? ¿No? Lo que sigue después es el resultado de dos hélices perfectas, pero si somos honestos, en biología nada es perfecto, ¿no? Completamente. Aunque la ADN polimerasa tiene su propio sistema de revisión, ¿no? El paso 3 que ya hemos mencionado, a veces se le escapan algunos errores, ¿no? O peor aún, mientras la célula está esperando para dividirse, pueden haber agentes externos como la radiación ultravioleta del sol, el humo del cigarrillo o incluso subproductos del mismo metabolismo que podrían dañar el ADN que justo acabamos de copiar, ¿no? Entonces, imagínense que acaban de imprimir un contrato legal importantísimo, que es el ADN replicado, digamos, este contrato, pero antes de firmarlo y entregarlo a la mitosis, alguien derrama café sobre una hoja o encuentran un error de un número en una cláusula o en un dato del DNI, ¿no? ¿Entregarían un contrato así? Claro que no, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Antes de que ocurra la mitosis, entra el juego de un servicio de mantenimiento celular, ¿no? ¿Y qué estamos viendo en esta imagen? Estamos viendo justamente luego que, digamos, estamos seguros que todo está perfecto, entran las etapas de la mitosis, ¿no? Entonces, esta etapa de la mitosis o las etapas que comprenden la mitosis no son un proceso desordenado, caótico, sino más bien es como una especie de coreografía de alta precisión, donde el objetivo en todas estas fases de la mitosis es que ni un solo fragmento del ADN se pierda. ¿Listo? Entonces, dentro de la mitosis, por ejemplo, tenemos la fase de interfase y profase, ¿no? Que es una fase de preparación, ¿no? Es donde estábamos hace un momento. El ADN se replica y la célula crece, ¿no? En la interfase. En la profase, ¿qué es lo que pasa? Los cromosomas se empiezan a condensar y se vuelven invisibles y el núcleo empieza a desaparecer porque, digamos, estorba un poco para el movimiento que luego se va a dar. ¿Cuál es el movimiento? En la metafase, ¿no? Va a haber un movimiento de alineamiento, ¿no? Todos los cromosomas se van a alinear perfectamente en el medio, ¿no? O en la línea ecuatorial, si ustedes quieren, ¿no? De la célula. Se van a pegar, se van a condensar ahí. ¿Listo?
y luego de que se han condensado en el medio, ¿para qué se condensan? Porque luego va a haber una separación, ¿no? A través de la anafase. Y aquí en este momento de separación es como una especie de tirón, ¿no? Las fibras del huso tiran de las cromátidas hermanas hacia los polos opuestos, ¿no? Y aquí es donde la replicación semiconservativa de la que estuvimos hablando cobra sentido físico porque una copia se va para cada lado. Bien. Y finalmente viene el cierre, ¿no? En dos células exactamente iguales, que son las fases de telofase y citocinesis, ¿no? En la telofase, ¿qué pasa? Se van a formar dos núcleos y el ADN se relaja. Y en la citoquinesis, digamos que es el toque final, ¿no? El citoplasma se estrangula en el centro y ¡pum! Ya tenemos dos células completamente independientes. ¿Listo? Ahora, ¿por qué me detengo un poco aquí, ¿no? Antes de hablar de la reparación del ADN? Porque en esta parte, ¿no? Es importante comprender estas fases de la mitosis porque una vez que la célula entra en la anafase, ya no hay vuelta atrás. Y si el ADN que replicamos tenía un error, una mutación, y no lo hemos reparado a tiempo, ese error ahora vive en dos células nuevas para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pasa si una célula detecta que su ADN está muy dañado durante la metafase? ¿No? La célula debería detenerse, ¿no? Porque si ignora el daño y completa esta mitosis, entonces estamos ante el nacimiento de un linaje defectuoso, probablemente canceroso, ¿no? Entonces, la mitosis, estas fases de la mitosis son, en buena cuenta, la última oportunidad para que el cuerpo diga, alto, esto no está bien copiado. ¿Listo? Entonces, esta fase de la mitosis es importante. Bien. Entonces, es importante que entendamos por qué la célula prefiere reparar antes el ADN, justo antes de llegar aquí. Bien, para que luego podamos entrar a la reparación del ADN, ¿no? Porque de nada sirve copiar la información si no podemos garantizar que el mensaje sigue siendo el mismo, digamos, el original, ¿no? Y un error no reparado antes de la mitosis es una mutación permanente que se heredará a todas las futuras generaciones de esa célula. Bien, entonces ahora sí vamos a poder pasar y hablar de cómo la célula edita y corrige sus propios errores antes de esta gran división. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de la reparación del ADN, ¿no? Esta diapositiva nos lleva a las consecuencias de los procesos que acabamos de estudiar, ¿no? Cuando fallan. Si la replicación es, digamos, la escritura y la mitosis es la entrega del examen, digamos, la reparación, ¿qué vendría a ser? Sería un sistema de corrección que evita que los errores se vuelvan permanentes, ¿no? Porque el costo de un error ¿qué significarían? Significarían mutaciones y supervivencia, ¿no? Entonces, podemos observar en las imágenes, ¿no? Son imágenes que saltan a los ojos porque representan el momento en que la bioquímica falla y se convierte en una patología clínica, ¿no? Hemos hablado de una maquinaria celular casi perfecta, pero ustedes como médicos van a tratar con estos daños o con estas imperfecciones. Bien, entonces, ¿qué es una mutación en tiempo real? Miren el esquema de la izquierda,
¿no? Ven una hélice de ADN normal y de repente una flecha roja que dice mutación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la mutación? Una mutación es un cambio permanente en la secuencia de nucleótidos. Si la ADN polimerasa puso una A, por ejemplo, donde iba una G, y ninguno de los mecanismos de reparación lo notó, ese error se sella en el genoma. Bien, ¿y cuál sería el espectro clínico? Las imágenes que ustedes ven a la derecha, ¿no? Y por eso ahora tal vez podamos entender por qué se dedican tantas horas a entender cómo una molécula invisible, ¿no? Que son las mutaciones, no solamente son dibujos en un libro, sino que lamentablemente esas mutaciones tienen rostro y tienen vida, ¿no? Y son las malformaciones congénitas, ¿no? Son errores que ocurren en la replicación durante el desarrollo embrionario y vemos, ¿no?, que pueden alterar la formación de órganos, la formación de extremidades, el correcto desarrollo de algunos sistemas, ¿no? Y dentro de estos síndromes genéticos, como el síndrome de Down, por ejemplo, en la trisomía, donde el error ocurrió durante justo la división celular, ¿no?, en la meiosis, o por ejemplo en enfermedades monogénicas que pueden alterar el fenotipo, como ven ahí en la imagen de la niña, ¿no? También un error de lectura o de copia del ADN puede conllevar a un cáncer, ¿no? Aunque aquí no vemos una foto de un tumor per se, recuerden que el cáncer en esencia es una enfermedad de la replicación y la reparación descontrolada, ¿no? Si una célula que acumula mutaciones y decide dividirse en mitosis sin parar, entonces estamos frente a un cáncer. Bien, entonces, ¿por qué necesitamos entonces la reparación del ADN? Aquí la célula está bajo ataque constante por factores endógenos y factores exógenos. ¿Qué tipo de factores endógenos, por ejemplo? ¿No? Errores de la propia polimerasa o de radicales libres del metabolismo. Y como factores exógenos, ya lo había mencionado un poco, ¿no? Podemos considerar la radiación ultravioleta, químicos, virus. Si no tuviéramos estos sistemas de reparación, la vida humana se extinguiría en un par de generaciones debido a la acumulación de errores, ¿no? La reparación, en buena cuenta, es una especie de seguro de vida de nuestra especie. Bien, entonces, ¿todas las mutaciones son malas? La respuesta es que no, la mayoría de las mutaciones pueden ser neutras y algunas incluso son la base de la evolución. Sin mutaciones seguiríamos siendo, por ejemplo, organismos unicelulares. Sin embargo, en la práctica médica nos enfocamos en las mutaciones que causan patologías, ¿no? ¿Qué relación hay entre la mitosis, ¿no? Justo la diapositiva que vimos anteriormente, y estas fotos que estamos viendo, ¿no? Aquí. Tiene relación porque si la célula detecta el error que ven en la imagen izquierda, antes de la mitosis, se puede reparar. Si lo detecta después, ya es tarde porque la mutación ha sido heredada por las células hijas, ¿no? ¿Y por qué un niño nace con una mutación si, por ejemplo, los padres están sanos? Porque tal vez pudo ocurrir una mutación de novo durante la replicación del ADN, ¿no? En las células germinales o en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Entonces, estas imágenes son el porqué, digamos, de lo que vamos a ver en esta sesión, ¿no? Ahora, tal vez sí ya podamos entender la gravedad de un error, ¿no? Y vamos a hablar entonces de la reparación del ADN. Bien, entonces, la reparación del ADN, aquí vemos, digamos, el balance entre la salud y la enfermedad, ¿no? Una célula está constantemente bajo ataque
y cómo responda a esos daños determinará si sigue siendo esa célula funcional o si se convierte en un peligro para el organismo, ¿no? Entonces, el destino de una célula con errores, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el cuadro rojo, en el recuadro rojo, ¿no? Cuando una célula envejece o sus sistemas de reparación se ven superados, entonces el ADN comienza a acumular errores. Y ante esto, la célula tiene tres caminos principales. El primer camino es la que vemos ahí, la senescencia, ¿no? Que dice, ¿qué significa la senescencia? La célula va a decir, ¿sabes qué? Estoy muy dañada para seguir dividiéndome, pero no voy a morir. Entonces, ¿qué hace? Se queda dormida, deja de hacer mitosis, pero digamos sigue ahí, no se ha extinguido, no se ha extinto. Entonces, es una de las causas principales del envejecimiento de nuestros tejidos, por ejemplo, ¿no? Cuando las células deciden dormirse. Otro mecanismo que tiene es el que ustedes ya conocen, ¿no? El de la apoptosis, que es una especie de suicidio celular programado, ¿no? La célula aquí detecta que su ADN es un desastre, ¿no? Y para no causar daño mayor, como por ejemplo un tumor, activa su botón de autodestrucción, ¿no? Entonces, es el máximo sacrificio por el bien del cuerpo, ¿no? Y también puede haber este otro mecanismo del cáncer, ¿no? Este es el escenario, digamos, pesadilla, ¿no? Porque la célula tiene errores graves, pero no se va a detener, no se va a dormir, no se va a suicidar, sino que sigue haciendo mitosis, pasando sus errores a las células hijas y creciendo sin control, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ocurrir. Eh, Ahora, ¿cuál es la recompensa cuando no hace cualquiera de estos dos mecanismos, los dos primeros? La célula vive mejor, ¿no? Lo que estamos viendo en el recuadro mayor, ¿no? Cuando hay una reparación. Bien, ustedes como médicos, gran parte de la medicina preventiva, ¿no? Que por ejemplo significa comer antioxidantes, usar el bloqueador solar, evitar componentes carcinógenos, ¿no? Busca precisamente esto, darle a la célula las herramientas para que sus sistemas de recuperación ganen la batalla contra el daño diario, ¿no? Entonces, hay toda una anatomía del error. ¿Qué es lo que estamos viendo, digamos, en la imagen inferior? ¿No? Observen ese esquema de las hélices. En realidad es interesante, porque ¿qué estamos viendo a la izquierda? A la izquierda vemos la copia perfecta, ¿no? La copia correcta. Y a la derecha, miren ese circulito negro, ¿no? Tiene una copia mutante, ¿no? Y ahí vemos que una base, digamos, no encaja. Y si el sistema de reparación no corta ese pedazo y lo reemplaza usando la hebra original como guía, esa deformidad en la hélice será el inicio de toda una patología. Bien, entonces les hago la pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que la apoptosis es buena en este contexto? Sí, ¿no? Porque evita que la célula dañada se convierta justamente en cáncer, ¿no? Y es preferible perder una célula que perder al paciente por un tumor metastásico, por ejemplo. ¿Qué relación hay entre los errores de reparación, que es lo que estamos viendo en el recuadro azul, y el envejecimiento? ¿Qué relación hay? El envejecimiento es en gran medida, como hemos dicho, la acumulación de células que han entrado en senescencia, ¿no? Se duermen, ¿por qué? Porque ya no podían reparar su ADN. Entonces, para no causar daño, prefieren entrar en este estado, digamos, letárgico. Entonces, en este caso, somos tan jóvenes como nuestra capacidad de reparar nuestro propio código genético, ¿no? Y es la forma que tienen de evitar que hayan mutaciones. ¿Bien? ¿Listo?
De repente ustedes todavía no les ha quedado muy claro la imagen de abajo y cómo sabe la célula cuál es la hebra original para saber qué base debe corregir. La célula utiliza marcas químicas como por ejemplo una metilación para saber cuál es la hebra original o la hebra vieja, ¿no? Y cuál es la hebra nueva, ¿no? Para poder corregir justamente el error. Entonces, la reparación es lo que nos mantiene vivos y funcionales cada segundo. Sin la reparación, la replicación que estudiamos en la primera parte de esta semana, ¿no? Sería simplemente un proceso suicida, ¿no? Entonces, es importante que comprendamos que hay mecanismos donde la célula puede detectar errores. Bien, y aquí ya estamos entrando un poquito más en la reparación, ¿no? Eh, porque ya hemos visto que si no corregimos los errores, terminamos con patologías. Bien, ahora, ¿cómo hace pues la célula exactamente? Existen mecanismos de reparación, ¿no? Imaginemos que el ADN es como un libro, dijimos, ¿no? Si se mancha una letra, si se escribe una palabra mal, tenemos dos formas de arreglarlo. Una puede ser limpiando la mancha directamente y la otra, en este libro, ¿no? Y la otra sería borrando y volviendo a escribir mientras que estamos redactando. Entonces, más o menos esos son los mismos de mecanismos de reparación. El primer mecanismo es, digamos, el quitarle la manchita, ¿no? Una reparación directa molecular. A veces el daño no es que falte una pieza, sino que una base nitrogenada ha sido modificada generalmente por un agente externo, como algún químico o alguna radiación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en vez de ponerle, como les decía, ¿no? Una A, le pusimos una G, digamos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una metilguanina, metiltransferasa, ¿no? Eh, Esta justamente es una enzima que busca esos grupos metilos del que les hablaba anteriormente, ¿no? Que son lugares donde puntos de reperaje, ¿no? Donde se pegaron, donde no debía en la guanina, ¿no? Entonces viene una enzima, llega, arranca eso que no corresponde y la guanina, digamos, queda como nueva, ¿no? Entonces, esa es una enzima, por ejemplo, ¿no? Que puede hacer este trabajo de limpiar un poco el error, ¿no? La metilguanina, metiltransferasa, ¿no? Es como estoy limpiando simplemente el error, es una guanina que está metilada además, entonces le quito ese grupo metilo porque es como basura, digamos, ¿no? No debe de haber ahí, debe estar solamente la base nitrogenada limpia. Otra enzima que puede hacer este trabajo de limpieza, aparte de la metilguanina, metiltransferasa, es una enzima fotoliasa, ¿no? Esta fotoliasa se activa con la luz, por eso de ahí su nombre, fotoliasa, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a reparar los daños causados por los rayos UV del sol, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la fotoliasa? Va a detectar dímeros cuando dos letras se quedan pegadas por el calor del sol, ¿no? Esos dímeros. Y entonces, ¿qué va a hacer? Las va a separar, ¿no? ¿Listo? Esa, por ejemplo, es una reparación directa, ¿no? A nivel molecular, gracias al trabajo de estas dos enzimas, metilguanina, metiltransferasa y la fotoliasa, ¿no? Que es, digamos, limpiar simplemente el error, ¿no? El otro mecanismo, dijimos, borrar y volver a escribir, ¿recuerdan? Entonces, acá se da una reparación sobre la marcha, ¿no? Esto básicamente lo hace la enzima ADN polimerasa, ¿no? Gracias a su función de exonucleasa. ¿Qué significa exonucleasa? Exo significa fuera, ¿no? Y nucleasa es una enzima que corta núcleos.
Entonces, básicamente es como una tijerita que corta hacia atrás, ¿no? ¿Qué va a hacer? La polimerasa va a ir caminando, ¿no? Pero si siente un bache, un error, se detiene, retrocede, usa la tijera de exonucleasa para sacar ese nucleótido que está mal y le pone el correcto. Entonces, si la pregunta sería, ¿no? Si la polimerasa tiene este autocorrector, ¿por qué todavía podrían existir mutaciones? Y la respuesta está porque a veces la polimerasa tiene tanta prisa que a veces no siente esos baches, ¿no? O el error podría ser tan sutil que pasa desapercibido, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente la polimerasa no es una enzima 100% perfecta. Bien, entonces estas son las, digamos, a las formas que tenemos de reparación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia técnica entre estos mecanismos? En la reparación directa no se rompe el esqueleto fosfato, solamente se va a arreglar la base, ¿no? Y en la reparación sobre la marcha, la polimerasa tiene que borrar y volver a escribir. ¿Bien? Entonces no se olviden que tenemos esas enzimas que pueden hacer el trabajo por nosotros. ¿Listo? Básicamente, chicos, si una base nitrogenada está mal puesta y la polimerasa, la enzima polimerasa ya pasó de largo y cerró la cadena, ¿ya no habría esperanza? Sí, todavía podría haber esperanza. No existe todavía un tercer nivel de reparación que es mucho más drástico, ¿no? Que vendría a ser un corte más grande, ¿no? Una reparación por escisión. Bien, entonces todavía puede haber todavía salvación. Bien, entonces es lo que estamos viendo de repente aquí, ¿no? Esta diapositiva es como el manual de emergencias de la célula, ¿no? Si los mecanismos sencillos que vimos antes, como el autocorrector, fallan, ¿no? La célula activa protocolos que son muchísimo más complejos, pero también son más drásticos, ¿no? Y vamos a ver cómo pasa de una simple edición, ¿no? O simplemente borrar o limpiar un pequeño error a, digamos, ¿no? A una cirugía mayor, ¿no? Entonces, ya aquí estamos hablando de niveles críticos de reparación, ¿no? Porque no solamente es corregir una letra, sino reescribir párrafos enteros o decidir si el libro debe ser sustituido para salvar la biblioteca, ¿no? Entonces, como les decía, el primer tipo de reparación un poco más drástica puede ser la reparación por escisión, ¿no? Miren los puntos 3 y 4. La palabra clave aquí es escisión, ¿no? Que en medicina significa extirpación o también corte, ¿no? Entonces, escisión de bases se usa cuando una sola base está dañada, ¿no? Entonces, una enzima la quita y pone una nueva base, ¿no? Esa es escisión de bases, corte de una base nitrogenada. Puede haber también escisión de nucleótidos. La escisión de nucleótidos, esto es para daños mucho más grandes, ¿no? Como, por ejemplo, daños causados por el sol. No quitamos simplemente una letra, sino que vamos a quitar, digamos, todo el enunciado, ¿no? Un segmento de 12 a 30 nucleótidos y los vamos a reconstituir desde cero. Bien, pueden haber esos dos tipos de cortes, ¿no? El corte de una base o el corte de nucleótidos, que es un corte muchísimo más grande. Luego puede haber, ante otro protocolo de crisis, podemos tener la respuesta de SOS, ¿no? Miren el punto 5, chicos, ¿no? En condiciones normales, si el ADN está muy roto, la polimerasa se detiene, pero en la respuesta de auxilio, la célula está desesperada por sobrevivir, ¿no? En la respuesta SOS. Entonces, ¿cómo funciona? Se va a activar una polimerasa especial, bypass, ¿no? Que no se detiene ante el daño. Y el problema es que esta enzima
pone nucleótidos al azar. ¿Cuál es el riesgo? Como es un método de emergencia, prefiere tener un ADN con errores, mutante, a no tener ADN y morir. ¿No? Es como tratar de parchar una tubería rota, pero con materiales que realmente no son adecuados, ¿no? Como ponerle un pedazo de chicle, ponerle, no sé, silicona, ¿no? Mientras que se está saliendo el agua, ¿no? Entonces, pero ¿para qué? Para no perder la tubería, ¿no? Algo así. No es una solución, no es la más idónea en todo caso, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, la de la proteína P53, ¿no? La que está en el punto 6. Posiblemente la proteína más importante en oncología médica, ¿no? La P53, ¿no? Que es conocida también como el guardián del genoma, ¿no? ¿Cuál es la función de esta proteína P53? Monitorear el ADN. Si el daño es reparable, ¿qué es lo que va a hacer esta proteína? Detiene el ciclo celular para que las enzimas trabajen, ¿no? Entonces, es lo que hace. Y si el daño fuera irreparable, ¿qué va a hacer la proteína P53? Desencadena la apoptosis, ¿no? Para evitar que esa célula se convierta en un tumor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la importancia clínica? ¿Por qué la nombramos? Porque si esta P53 muta o no funciona, los errores se acumulan y aparecen entonces los tumores, ¿no? Más de la mitad de los cánceres humanos tienen una P53 defectuosa. Bien, entonces son diferentes tipos de reparación del ADN. Tengamos en claro que por ejemplo, la respuesta SOS ¿es peligrosa para la salud a largo plazo? Sí, porque ya sabemos que simplemente ponen nucleótidos al azar, ¿no? Para garantizar que la célula viva, pero puede crear una mutación permanente, ¿no? Y que lamentablemente podría conllevar a cáncer años después. ¿Listo? Ya sabemos por qué la P53 también es tan interesante para los oncólogos. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es fundamental porque nos muestra que el ADN no solamente sufre errores durante su copia, sino que está bajo una especie de bombardeo constante de enemigos tanto internos, endógenos, como externos, exógenos, ¿no? Piensa en el ADN como una especie de, dijimos, ¿no? Un chip importante guardado en una caja fuerte, blindada, ¿no? Pero también este chip es como un libro de consulta, ¿no? Porque tiene información importantísima, ¿no? Y cuando como es un libro de consulta, digamos, varias veces tengo que ir a revisarlo y a veces, cuando lo reviso varias veces, por ejemplo, yo podría doblar una hoja, ensuciar alguna hoja, ¿no? O podría romperlo sin querer. Entonces, en esta imagen vemos las dos fuentes principales del vandalismo genético, por así decirlo, ¿no? Los enemigos externos, los agentes exógenos, que ya hemos hablado un poco también, y los endógenos, ¿bien? Los enemigos externos o los agentes exógenos son los ataques, lamentablemente, que vienen de fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Como por ejemplo la luz ultravioleta, ¿no? La radiación solar puede causar que dos bases, como la timina, se fundan entre sí, se peguen, creando un bulto en la hélice, ¿bien? También pueden haber radiaciones de tipo químicas, ¿no? Como el humo del tabaco o la contaminación ambiental, ¿no? Por las emanaciones de dióxido de carbono o por las emanaciones de las mismas mineras, ¿no?
contaminantes industriales, que actúan como balas que impactan en la cadena del ADN. Causas endógenas. Por ejemplo, lo más sorprendente aquí es que nuestra propia vida metabólica puede dañar el ADN, ¿no? Por ejemplo, oxidaciones. Al respirar y producir energía, ¿qué estamos haciendo también? Estamos generando radicales libres, ¿no? Y esos radicales libres pueden oxidar bases nitrogenadas. Otra causa endógena puede ser errores de replicación, como ya estudiamos, ¿no? A veces la polimerasa se puede equivocar. Otro error endógeno, pérdida de bases, ¿no? ¿Por qué? Por el simple calor corporal. Miles de bases se desprenden del ADN cada día de forma espontánea, por eso es importante controlar la temperatura, ¿no? Y tenemos que confiar en los sistemas de reparación. Bien, observen un poquito lo que dice en el recuadro amarillo, ¿no? Los sistemas de reparación ayudan a que solo 1 de cada 1000 lesiones se conviertan en una mutación, ¿no? Imaginen que tienen un auto que recibe 1000 golpes al día mientras que lo estamos conduciendo. Gracias a un equipo de mecánicos, ¿no? Que trabajan a toda velocidad, al llegar a nuestra casa, el auto solo tiene un pequeño rasguño, ¿no? Casi invisible. Entonces, sin estos reparadores, en un solo día, pues el auto ya sería una chatarra, ¿no? Y eso es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Así de vital es la reparación, ¿no? Abajo, ¿qué estamos viendo en el esquema inferior en los tipos de lesiones de DNA? Aquí, por ejemplo, podemos ver alquilaciones, ¿no? Grupos químicos pegados a la guanina. Ya hemos hablado de los dímeros de timina, ¿no? Causados por el sol. ¿Qué estamos viendo también ahí? Estamos viendo aductos, ¿no? Que son químicos grandes como el cisplatino, utilizado, es un medicamento utilizado en quimioterapia, que van a amarrar el ADN, ¿para qué? Para matar células cancerosas. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una lesión y una mutación? La lesión es un daño físico, ¿no? La mancha, digamos, una mancha, pero que se puede reparar. Una mutación es cuando la célula intenta leer esa mancha, se equivoca y escribe una información completamente nueva que se queda para siempre, ¿no? Entonces, los sistemas de reparación limpian la lesión antes de que se vuelva justamente una mutación. Entonces, el ADN puede tener lesiones, sí, y hay mecanismos para reparar ese ADN antes de que mute. Entonces, esa es la cronología de lo que ocurre, lo que podría ocurrir dentro del ADN. Bien, entonces no se olviden, el ADN está bajo un asedio constante de factores tanto endógenos como exógenos que pueden hacer que haya lesiones en el ADN, ¿no? Y es importante los sistemas o los mecanismos de reparación a nivel del ADN para evitar mutaciones. Bien. Aquí ya estamos viendo sobre los daños del ADN, ¿no? ¿Cuál es el enemigo interno? El enemigo interno viene a ser la tautomería y los desajustes, ¿no? Aquí ya estamos dejando de hablar de fuerzas externas y estamos empezando a ver cómo el ADN se traiciona a sí mismo, ¿no? Desde adentro. Bien, entonces, hasta hemos hablado más que todo de las causas externas, ¿no? Pero aquí estamos viendo un mapa de lesiones, ¿no? En el recuadro superior, ¿no? Repasemos rápido lo que vimos en esa hélice, ¿no? Miramos los puntos críticos, apareamientos incorrectos, ¿no? Ese círculo rojo con la G frente a la T, ¿no? Este es un pecado bioquímico, ¿no? La guanina siempre va con una citosina, no va frente a una timina, ¿no? Este es un error de lectura y podría ser el origen de algunas mutaciones puntuales, ¿no? O también podemos tener, ¿no? Las rupturas de doble cadena,
bien, que vemos a la derecha. Y esta lesión vendría a ser, digamos, la más letal, ¿no? Es como si un libro de instrucciones se partiera a la mitad, ¿no? Si no se repara, la célula entra en apoptosis inmediatamente. Bien, ahora, les hablaba que acá el enemigo interno puede ser la tautomería y algunos desajustes, ¿no? Como los que acabamos de ver. Pero, ¿qué es la tautomería? La tautomerización es como una especie de cambio de disfraz químico, ¿no? Miremos el recuadro verde y los dibujos que están al lado, abajo, ¿no? ¿Qué es la tautomerización? Las bases nitrogenadas no son estáticas, son moléculas que vibran y cambian la posición de sus hidrógenos, ¿no? La forma amino es su forma normal y versus una forma imino, que es una forma más rara. También pueden vibrar en la forma ceto, que es la forma más normal, versus una forma enol más rara, ¿no? Entonces, imaginen, por ejemplo, que la adenina es una persona que siempre usa un sombrero rojo para que la timina la reconozca, ¿no? Y se den la mano. De repente, por una fracción de segundo, la adenina se quita el sombrero y se pone una peluca azul, ¿no? Un cambio tautomérico. Y la timina entonces ya no la puede reconocer, pero la citosina sí la reconoce y se dan la mano por error. ¿Cuál es el resultado? La polimerasa, que es una máquina de precisión, es engañada, digamos, por este disfraz y pone el nucleótido equivocado, ¿no? Es el error más frecuente y el más difícil de evitar porque es química pura, ¿no? Lamentablemente la enzima no la reconoce. Bien. También acá es importante que tengamos en cuenta los puentes de hidrógeno que se formaban entre las bases úricas y pirimidínicas, ¿no? En la tautomerización cambia los sitios donde se forman esos puentes, ¿no? Y si cambias el sitio del hidrógeno, cambias el encaje de la pieza de todo el rompecabezas, ¿no? ¿Y por qué ocurre este proceso de tautomerización durante la replicación? Si el cambio tautomérico ocurre justo cuando la ADN polimerasa está pasando, ella podría leer la base disfrazada y sellar el error, ¿no? Entonces, ¿qué es más peligroso, chicos? ¿Un error de apareamiento o una ruptura de doble cadena? Lo más peligroso es la ruptura de doble cadena, ¿no? Porque un error de apareamiento crea una mutación, un error ortográfico, por así decirlo, pero la ruptura de doble cadena destruye el cromosoma completamente, ¿no? Tal vez podríamos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar la tautomerización? ¿Podría yo evitar la tautomerización con una dieta o utilizando, por ejemplo, bloqueador solar? La respuesta es no, porque la tautomerización es un fenómeno termodinámico intrínseco de la materia, ¿no? Por eso es que aunque vivas en una cápsula perfecta, en algún momento tu ADN mutará con el tiempo, ¿no? Y el envejecimiento es en parte el triunfo de la tautomería sobre la reparación. ¿Cómo se relaciona esto de la tautomería con el cáncer? Muchos de los tumores tienen una hipermutabilidad porque han perdido las proteínas justamente que detectan estos malos apareamientos, ¿no? Y el error ocurre por tautomería, porque la enfermedad surge porque simplemente nadie la corrige. Bien, entonces, otra forma de explicar la tautomería. A ver, fijémonos en el cuadro inferior derecho, ¿no? Aquí es el talón de Aquiles de la genética. La tautomería es como una especie de crisis de identidad química, ¿no? En la química orgánica, los tautómeros son isómeros, son componentes iguales, casi iguales, que se diferencian
solamente en la posición de un grupo funcional. Son casi idénticos, solamente difieren en la posición de un grupo funcional. Generalmente, ese grupo funcional es un átomo de nitrógeno, por lo general, ¿no? Entonces, como están viendo, ¿no? Un tautómero normal tiene forma amino para adenina, citosina, y forma ceto para guanina y timina. En ese estado, los puentes de hidrógeno se forman como deben de ser, ¿no? A con T, 2 puentes, y guanina con citosina, 3 puentes, ¿no? En los estados raros, por un fenómeno cuántico y termodinámico, ¿qué pasa con ese hidrógeno? Ese hidrógeno salta hacia otra posición. Entonces, la adenina va a pasar a una forma imino y la guanina va a pasar a una forma enol, ¿no? Imaginen una llave, la base, que vendría a ser la llave, ¿no? Que de repente cambia la forma de sus dientecitos por un milisegundo. Entonces, sigue siendo la misma llave, pero ahora ya no va a encajar con la cerradura, porque ya ha cambiado en un dientecito, ¿no? Entonces, si la ADN polimerasa intenta usar esa llave justo en ese milisegundo, abrirá una puerta equivocada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias pueden ser transiciones y transversiones, ¿no? Miremos lo que pasa en el cuadro superior. Apareamientos incorrectos, ¿no? Cuando ocurre esta tautomerización, las reglas de Watson y Crick, entonces se rompen. Una adenina, que normalmente trabaja con la timina, ya no la va a querer porque ya no está como adenina, sino está como grupo imino. Y entonces, como imino, ahora tiene afinidad química por una citosina, ¿no? Que normalmente la adenina y la citosina no se aparean. La citosina siempre se aparea con normalmente se aparea con una guanina y la adenina con una timina, ¿no? Y por ejemplo, la guanina, que en un estado normal o de tautomerización se ha formado ahora un grupo enol, ya no va a buscar como enol, ya no va a buscar aparearse con una citosina, sino que ahora se va a aparear con una timina. Bien, entonces, ¿qué es todo a nivel? ¿Qué significa todo esto que les estoy diciendo? ¿No? Aquí, por ejemplo, cuando ya no se empiezan a leer bien las bases nitrogenadas, ¿no? Va a generar una mutación por transición, ¿no? Porque hay un cambio de purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina, ¿no? Y este es el tipo de error más común en nuestro genoma, ¿no? Y es el responsable de la variabilidad genética, pero también el responsable de muchas enfermedades hereditarias, ¿no? Entonces, miren el gráfico de arriba, chicos. Además de la tautomería, vemos otros daños específicos, ¿no? Por ejemplo, la 8-oxoguanina, ¿no? Que hemos dicho que es una guanina oxidada a causa de los radicales libres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? La célula lee mal y pone guanina, perdón, una adenina en su lugar, ¿no? Entonces, esta es una marca, digamos, distintiva debido al estrés oxidativo del ADN, ¿no? O bueno, lo que ya vimos, ¿no? Los dímeros de timina, ¿no? Cuando se pegan. Entonces, miren, estas dos T's unidas por un hexágono amarillo, ¿no? Este es el típico daño de cáncer de piel, ¿no? Porque el rayo ultravioleta derrite el enlace y suelda las dos letras vecinas, ¿no? Y esto va a crear una especie de bache que detiene a la polimerasa. O podemos ver, ¿no? El siguiente error en ese círculo despunteado rojo, ¿no? La DSB, un error de DSB. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? La hélice rota a la derecha, y esto es como una especie de terremoto, ¿no? Que parte, digamos, a la carretera y entonces la célula tiene que usar un sistema de reparación por recombinación, ¿no? Porque si no, el cromosoma se puede perder. Entonces, ¿qué enzima debería de detectar el error de tautomería?
En realidad, quien debería de detectar el error de tautomería es la ADN polimerasa, ¿no? Gracias a su actividad exonucleasa 3'. Pero si el tautómero se vuelve a su forma normal justo después de ser incorporado, la polimerasa, como les decía, justo en ese milisegundo, ¿no? Entonces, la polimerasa ya no detecta el bache y el error podría quedarse sellado, como les decía. Bien. Ok, entonces aquí ya estamos viendo un poco las cicatrices químicas específicas que sufre el ADN debido al metabolismo celular y a su entorno, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito cómo se deforman estas bases nitrogenadas, transformándose en bases anormales, ¿no? Que confunden la maquinaria de la copia y confunden justamente a la ADN polimerasa. Bien, entonces miremos el recuadro azul a la izquierda, ¿no? Dice bases anormales. Ya no estamos hablando solo de un error de la polimerasa, sino de una ya transformación química de las bases que ya estaban ahí. Y esto ocurre por 3 procesos críticos que estamos viendo en la pantalla, ¿no? El primer proceso puede ser una desaminación espontánea, ¿no? Entonces cambia la identidad completamente. Miren el esquema inferior izquierdo que dice desaminación, ¿no? La citosina pierde el grupo amino y por arte de magia se convierte en uracilo. ¿Cuál es el peligro de esto? El uracilo no pertenece al ADN. En el ADN solamente tenemos 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina y citosina. Pero si esa citosina se convierte en uracilo, acá hay algo raro, ¿no? Como el uracilo no pertenece al ADN, si la célula no lo repara en las siguientes rondas de replicación, la polimerasa pondrá una adenina frente a ese uracilo en lugar de una guanina, que debería ir con la citosina original, ¿no? También vemos que la metilcitosina, la 5-metilcitosina se puede desaminar y si se desamina se convierte en timina, ¿no? Y esto es como un punto caliente de mutaciones en humanos, ¿no? Cuando la 5-metilcitosina se desamina y se convierte en timina. Otro daño que puede ocurrir puede ser la depurinación, ¿no? Miren el esquema de la derecha, ¿no? La depurinación. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? El enlace que une a una purina, ¿no? Que puede ser guanina o adenina, con el esqueleto del azúcar se rompe debido al calor corporal o al agua, ¿no? Por hidrólisis. Entonces, la base simplemente se desprende dejando un sitio AP, un sitio apurínico. ¿Y cuál es el impacto? Es como si al teclado de la polimerasa le faltara una tecla, ¿no? Cuando llega ese hueco, la enzima se detiene, o peor aún, puede saltar el espacio creando una delesión, ¿no? Una pérdida de la información. No es como que si se le cayera el diente, si se le cae una base nitrogenada. Otro mecanismo puede ser por alquilación y radicales libres, ¿no? Miren ese círculo rojo en la hélice superior. Agentes externos o el mismo metabolismo pueden generar estos radicales libres que se encargan de ¿qué? De añadir grupos químicos, generalmente metilos, a las bases, ¿no? Y un ejemplo clásico aquí es la 6-metilguanina, ¿no? Esta guanina modificada prefiere aparearse con la timina en lugar de la citosina y así sellan una mutación en el código. Bien, entonces, por lo general, vemos que también, ¿no? A veces puede haber un intruso en el ADN que es el uracilo, ¿no? ¿Por qué el uracilo es tan común en este proceso? Porque en el proceso de desaminación, básicamente, ¿no? En la desaminación de la citosina, esto ocurre miles de veces al día en cada célula humana.
Por eso es que tenemos, menos mal, una enzima específica llamada uracil ADN glicosilasa, cuya misión de esta enzima es justamente patrullar el ADN buscando uracilos para poder extirparlos, porque el uracilo no tiene nada que hacer ahí. Bien. Entonces, ¿cómo se relacionaría la oxidación con el cáncer? En el último ejemplo que les puse, ¿no? Con la 8-oxoguanina, ¿no? Lo que está marcada en rojito, ¿no? Este es un marcador de daño oxidativo crónico. Si el sistema de reparación por escisión de bases no la quita, va a generar transiciones guanina-citosina en A-timina-adenina, ¿no? Que son muy comunes en genes supresores de tumores. Entonces, el ADN, chicos, es atacado químicamente cada segundo. Y si no tuviéramos un sistema molecular que puede rellenar los huecos a causa de depurinación, por ejemplo, o que si no contáramos con correctores que quitan esas letras falsas, por ejemplo, en la desaminación, nuestro genoma simplemente se desintegraría en menos de un día, ¿no? Para que quede claro, vamos a diferenciar estos dos conceptos de forma un poco más clínica y más precisa. ¿Qué significa perder una base? Este es un proceso de depurinación. Es un daño, cuando pierdo una base, estoy perdiendo información. Es un daño de ausencia. Imaginen que el ADN es un collarcito de perlas y debido al calor o a mucha agua, una hidrólisis, una perla simplemente se cae, ¿no? Entonces el hilo, que es el esqueleto azúcar fosfato, sigue intacto, pero queda un espacio vacío llamado sitio AP, apurínico. Y como consecuencia, la maquinaria de la copia, que es la ADN polimerasa, llega justo hasta ese hueco, no sabe qué leer, ¿no? Y es como una especie de bache en una carretera, ¿no? Que puede detener la replicación o que puede causar que la célula salte y pierda esa información por un mecanismo llamado de lesión, un salto, ¿no? Eso es perder una base. Cambio de identidad. ¿Cuándo se puede dar un cambio de identidad? Gracias a una desaminación, ¿no? Un cambio de identidad química. Aquí este es un daño por confusión. Aquí no se va a caer nada. La perlita, digamos, sigue en el collar, pero sufre una reacción química que la va a transformar en otra cosa, ¿no? La citosina, les ponía yo como ejemplo, pierde un grupo amino y se va a convertir en uracilo. Entonces, la perla ahora tiene un disfraz, ¿no? Y entonces la ADN polimerasa, al ver ese uracilo, cree que debe de poner una adenina enfrente, cuando originalmente allí tenía que poner una guanina, ¿no? Que es la pareja de la citosina. Entonces, así, ¿cuál sería el resultado? Se sella una mutación por sustitución, ¿no? Y el mensaje cambia por completo, ¿no? Aunque la estructura física parezca que está completa, pero la información ya no es la misma, ¿no? Entonces, en resumen, chicos, perder una base es como tener un hueco en el mensaje, falta información. Cambio de identidad es como tener una mentira en el mensaje, ¿no? Tengo una información falsa. Bien. Ok, acá estamos viendo cómo el metabolismo y la química podrían traicionar el ADN, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? Vamos a analizar por qué se daña desde adentro el ADN. Puede deberse a un ataque del oxígeno, ¿no? Por una oxidación y la 8-oxoguanina, ¿no? Lo que estamos viendo en la izquierda, ¿no? En el recuadro rojo, estamos viendo la oxidación, ¿no? ¿Cuál es el origen? En nuestras mitocondrias, que son son fábricas, centrales eléctricas, ya sabemos a este nivel que usan oxígeno, ¿no? Y en ese proceso se escapan electrones que forman radicales libres, ¿no? Como el radical hidroxilo, ¿no? Y este radical puede golpear al carbono 8 de la guanina. Y cuando esto ocurre, la guanina se convierte en 8-oxo
guanina, ¿no? Y químicamente, ¿qué ocurre? Esta base oxidada cambia su forma y ahora en lugar de buscar una citosina, porque la guanina trabaja con la citosina, puede, como 8-oxoguanina, ya no va a buscar a la citosina, sino que se va a aparear con una adenina. Y si esto no se repara, ¿no? Se va a convertir en una T con una A, ¿no? Y va a tener eso ya sellado para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, este es un motor principal, por ejemplo, del cáncer y del envejecimiento. Eso puede ocurrir. ¿Qué más puede ocurrir? Puede ocurrir una alquilación, ¿no? Y la 6-oxometilguanina, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el recuadro rojo también, donde dice alquilación, ¿no? ¿Cuál es el origen? El origen de esta alquilación viene más que todo de una exposición a químicos como nitritos en nuestra comida procesada. ¿Dónde tenemos nitritos? En los embutidos, un montón, o en las toxinas del tabaco también, o incluso por errores de enzimas metiltransferasas de la propia célula, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Se va a añadir un grupo metilo en el oxígeno de la posición 6, y como resultado que voy a tener, se va a formar la 6-O-metilguanina. Y esta base metilada es un impostor perfecto, porque la polimerasa que hace se confunde con una adenina y le va a poner una timina enfrente, ¿no? Entonces, es un cambio de identidad total. El otro tipo de daño ya dijimos, ¿no? La depurinación y los sitios AP, apurínicos, ¿no? Miren ahora a la derecha de la diapositiva, ¿no? Porque hay una ausencia de bases, ¿no? Este es un daño por omisión, ya lo hemos hablado también. ¿Cuál es el origen? Aquí no necesitamos químicos ni tampoco radiación, solamente que vamos a necesitar calor corporal y agua, ¿no? ¿Y qué va a pasar? El enlace que une a la base al azúcar, el enlace N-glicosídico, que es termolábil, sensible al calor, se va a ver afectado, ¿no? ¿Y cuál va a ser como resultado? El agua ataca este enlace por hidrólisis y la base de adenina o guanina simplemente se va a desprender y se va. Como resultado, ¿qué se crea? Se crea un sitio AP. AP viene de apurínico. Es como un hueco, ¿no? Vacío de información. Cada una de sus células pierde unas 10.000 purinas al día en este proceso, ¿no? Entonces es algo muy común. Bien, entonces es importante que entendamos que el daño del ADN se divide en dos grandes ramas. Por bases que mienten, por una modificación, ¿no? Como la 8-oxoguanina o la 6-metilguanina, la base sigue ahí, pero tiene un disfraz químico, ¿no? Entonces la polimerasa lee el mensaje, pero lee una mentira, lo que genera mutaciones por sustitución. Y el otro, la otra rama es por bases que faltan, ¿no? Por una pérdida, como los sitios AP. Entonces, aquí hay un vacío, la polimerasa no sabe qué leer, no tiene qué leer y podría detenerse causando la muerte celular o saltarse ese espacio causando pérdida de trozos de cromosomas. Bien. Acá les he colocado una pequeña tabla resumen y bueno, seguimos hablando del daño del ADN, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre los UV, la radiación ionizante, ¿no? Centrémonos en los dímeros de pirimidina, ¿no? Que es causado por la luz ultravioleta, ¿no? Ese recuadro amarillo. Y el esquema que está inferior izquierdo, ¿no? Este es el daño clásico causado por la radiación no ionizante, ¿no? Cuando los fotones de luz ultravioleta golpean la secuencia de pirimidinas adyacentes, especialmente dos timinas, los electrones de los dobles enlaces de los anillos aromáticos se excitan y se van a pegar, ¿no? Y va a haber una reacción acá al ciclo butano. En lugar de mantenerse independientes esos anillos, los átomos de carbono de bases vecinas van a formar enlaces covalentes en sí y
crean un anillo de ciclo butano. Y entonces cambia toda la estructura, ¿no? Va a generar como una especie de jorobita o un bulto en la hélice. Bien, ¿y por qué esto es tan grave? Porque ese bultito distorsiona tanto la hélice que la ADN polimerasa no puede leer las bases, ¿no? Entonces, la horquilla de replicación se va a bloquear y la célula intenta saltárselo, va a cometer errores que derivan, por ejemplo, en melanomas. Bien, entonces, ¿qué más hay? También puede haber radiación ionizante, ¿no? Por rayos X y rayos gamma, ¿no? Miremos el recuadro rojo de la derecha, ¿no? Aquí el daño es muchísimo más violento y menos específico, porque hay una acción directa e indirecta. La radiación ionizante puede golpear directamente el esqueleto azúcar-fosfato o, más comúnmente, ionizar el agua circundante, creando radicales libres de alta energía que atacan el ADN, ¿no? ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Una ruptura de enlaces covalentes, ¿no? A diferencia del UV, esta energía ionizante rompe enlaces fosfodiesteros, ¿no? Entonces va a haber dos consecuencias, una ruptura de cadena sencilla y una ruptura de la doble cadena. Un minuto, por favor. Continuamos. Como les decía, va a haber dos consecuencias, ¿no? Una ruptura de cadena sencilla, una SSB, ¿no? Que en este caso es reparable, porque la otra cadena me puede servir de molde, pero si hay una ruptura de doble cadena, una DSB, esa lesión es más letal porque al romperse ambas hebras, el cromosoma se va a fragmentar, ¿no? Y esta ruptura, cuando se rompen ambas hebras, es muy difícil de corregir porque la célula pierde la continuidad del mapa genético. Si se unen mal por alguna translocación, la célula puede morir o incluso puede volverse cancerosa, ¿no? Entonces, ¿por qué la radiación ionizante se usa en cáncer si daña el ADN? ¿No? Sería la pregunta. Porque justamente, ¿no? Estamos aprovechando que las células tumorales tienen sistemas de reparación deficientes o están en mitosis constante, entonces les causamos tantas rupturas de doble cadena que las obligamos a entrar directamente en apoptosis. Bien. Ahora, algo que todavía no les he hablado, pero aquí estamos viendo también en la imagen un aducto voluminoso, ¿no? Miren ahí donde dice benzopireno o cisplatino. Bien, en la hélice central. El benzopireno o el cisplatino son químicos que se van a como clavar al ADN, ¿no? El cisplatino, por ejemplo, crea enlaces cruzados entre las cadenas, crosslinks, ¿no? Y es como poner una especie de candado que impide que la hélice se abra para su replicación, ¿no? Y entonces se va a crear un aducto voluminoso, es como un freno molecular, ¿no? Estos no son ya daños naturales, ¿no? Como la oxidación, son obstáculos masivos que se anclan en el ADN. Y este aducto viene a ser el resultado de una reacción, de una adición química, donde una molécula, ¿no? Del medicamento se une covalentemente, se une muy fuerte a una base nitrogenada. Se llama voluminoso, bulky, porque la molécula añadida es tan grande y tan pesada que es difícil y que asegura que la doble hebra no se separe, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto físico? A ver, imagínense que el ADN es una vía del tren y la ADN polimerasa es el tren que va a ir reparando, ¿no? Errores. Un aducto voluminoso es como tener una roca gigante entre los rieles. Entonces, el tren no puede pasar por encima, ¿no? Y a diferencia de un error ortográfico, una mutación puntual, este daño distorsiona físicamente la doble hélice,
¿no? Entonces, eso es lo que hace justamente estos medicamentos como el cisplatino o el benzopireno, ¿no? Eh, a ver, el benzopireno, que es el veneno del tabaco, ¿no? Es un hidrocarburo que al ser metabolizado en el hígado se convierte en un epóxido altamente reactivo y se va a pegar principalmente a la guanina. No, este va a formar un aducto, una roca tan grande que impide que la maquinaria de la transcripción lea los genes, lo que eventualmente silencia genes protectores y activa oncogenes. Eso es lo que hace el benzopireno, por eso es malo fumar. Pero el cisplatino, ¿no? Que es un quimioterápico, el cisplatino es un agente alquilante, una molécula grande, ¿no? Basado en el platino, y su magia reside en que va a crear estos enlaces cruzados, ¿no? ¿Y cómo logra matar el cáncer? Va a unir a dos guaninas adyacentes que están juntas, o incluso cadenas opuestas, y las va a soldar, las dos hebras del ADN. Como resultado, ¿qué va a ocurrir? Cuando la célula cancerosa intenta replicarse en la fase S, la helicasa simplemente no va a poder abrir esa hélice porque el cisplatino la tiene encadenada. Entonces, al no poder replicarse, la célula va a entrar en crisis y la proteína P53 ordena la apoptosis, ¿no? Su suicidio celular. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace el cisplatino. Ahora, ¿por qué el cisplatino tiene efectos secundarios tan fuertes? Porque es un quimioterápico. Porque lamentablemente el cisplatino no es selectivo, ¿no? Crea ductos voluminosos tanto en el ADN de las células cancerosas como en el ADN de las células sanas, ¿no? En los folículos pilosos, en la mucosa gástrica, y bloquean también su replicación. ¿Bien? Aquí les he colocado también un resumen, ¿no? De cada uno de los daños que hay y cuáles son sus efectos. Y hablamos ya vamos a seguir hablando de la reparación del ADN, ¿no? La reparación, aquí estamos viendo la reparación coduplicativa, ¿no? O la reparación sobre la marcha, ¿no? Este es el momento en que nosotros debemos entender cómo la célula evita que los errores se acumulen desde el mismo segundo en que se está fabricando el ADN, ¿no? Entonces, aquí hay un autocorrector, dijimos, ¿no? Que era la ADN polimerasa. Entonces, si la replicación es como una especie de línea de montaje, la ADN polimerasa 3 no solamente vendría a ser una obrera que pone ladrillos, sino también es el inspector de calidad que revisa cada ladrillito, ¿no? Entonces, miren el recuadro gris que está en la parte superior. Dice, la ADN polimerasa 3 se equivoca 1 de cada millón de nucleótidos nuevos, ¿no? Entonces, aunque parece un número pequeño, piensen en que el genoma humano tiene 3.000 millones de letras, y sin este sistema terminaríamos con miles de errores en cada división. Justamente gracias a este mecanismo, esta tasa de error baja drásticamente, ¿no? Y aquí es importante la actividad de la exonucleasa 3' a 5', ¿no? Que es como una especie de botoncito de borrar. Miren ahí en la imagen, ¿no? Observen encima esa figurita de color naranja y noten las flechas azules y rojas, ¿no? El problema a veces es que por la tautomerización, ¿no? Ya sabemos cómo son dos moléculas que se parecen, pero han cambiado solamente de lugar en una posición, un grupo, ¿no? La polimerasa pone una base que no encaja, por ejemplo, una citosina frente a una adenina, ¿no? Y la detección, al ponerse la base incorrecta, la hélice no se va a cerrar bien, hay un balanceo o una inestabilidad geométrica, la polimerasa entonces siente que el último nucleótido no encaja y entonces viene la acción de la flecha azul, ¿no? La célula, esta enzima se va a detener
y retrocede. Entonces, activa su función exonucleasa 3', 5'. ¿Qué significa esto? Que tiene como una tijerita química que solamente va a cortar el último nucleótido que acaba de poner, ¿no? Exo significa fuera, desde el extremo. Y nucleasa que corta el enlace fosfodiéster, ¿no? Y luego reanuda su trabajo, ¿no? El botón rehacer, ¿no? Miren el recuadro abajo inferior. Luego retrocede el proceso y reanuda el movimiento en sentido 5' a 3'. Entonces, una vez que la tijerita ya quitó ese ladrillo defectuoso, la polimerasa cambia de modo edición a modo construcción nuevamente, ¿no? Solamente que ahora sí coloca el nucleótido correcto y sigue hacia adelante. Por eso se llama reparación coduplicativa, ¿no? Porque ocurre mientras se está duplicando el ADN, ¿no? Entonces, ¿por qué es de 3' a 5' y no al revés, chicos? Porque la polimerasa construye hacia adelante, 5' hacia 3'. Entonces, para borrar lo que acaba de hacer, tiene que caminar hacia atrás, ¿no? Es decir, de 3' a 5'. Es como borrar con la parte de atrás del lápiz, ¿no? ¿Qué pasaría si la polimerasa 3 no se da cuenta y sigue de largo? ¿No? Ese es el error que se convierte en un mismatch, ¿no? Un mal apareamiento permanente. Y ahí es donde entran otros sistemas como el de reparación por mal apareamiento que ocurren, ¿no? Generalmente el 99% de los errores quedan aquí, ¿no? En el autocorrector. Entonces, es importante la actividad exonucleasa, ¿no? Porque es un seguro de vida para eliminar esos errores, ¿bien? Por reparación directa. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Si la polimerasa 3, por ejemplo, se distrajo y dejó pasar un error, o si el daño ocurrió justo después de la replicación, ¿no? Entran en juego mecanismos de corrección adicionales, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos la reparación postduplicativa, específicamente la reparación por escisión. Ya sabemos que escisión significa corte, ¿no? Es como una especie de cirugía estética para el ADN, ¿no? Entonces, que básicamente es cortar y reemplazar, ¿no? Aquí ya no estamos borrando una letra mientras que estamos escribiendo. El daño ya estuvo hecho, entonces la célula está deformada y necesitamos todo un equipo de cirujanos moleculares para cortar y reparar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Por ejemplo, que haya un dímero de timina, ¿no? Observen el primer paso del esquema a la izquierda, ¿no? Por radiación UV, ¿no? Se ha creado un dímero, ya sabemos por el calor, estas dos T's amarillas están pegadas, ¿no? Y hay una distorsión física. Y entonces la maquinaria detecta este bultito, esta jorobita y activa esta reparación por escisión, ¿no? Y esta cirugía se va a dar en pasos, ¿no? Primero hay una detección y apertura, las enzimas específicas reconocen este dímero y el ADN se abre formando como una burbujita de reparación, ¿no? Entonces aquí vienen a trabajar las tijeras, ¿no? Hay una incisión, ¿no? Aquí actúan las enzimas endonucleasas, ¿no? Que a diferencia de la exonucleasa que borra desde el extremo, la endonucleasa hace dos cortes dentro de la cadena, tratando de tener ese daño, ¿no? Y luego, a continuación, realiza una escisión, ¿no? Se retira todo el segmento dañado, ¿no? No solamente se quita el dímero, sino todo un trozo de la cadena, ¿no? Miren, en el recuadro azul dice, enzimas cortan la región dañada, estamos hablando de una región, ¿no? Y después hay una síntesis y sellado, ¿no? Y aquí es donde aparecen las protagonistas del recuadro superior, las ADN polimerasas 2, 4 y 5, ¿no? Estas polimerasas, ¿qué hacen? Van a rellenar ese hueco usando la hebra de abajo, la hebra sana, como molde, ¿no? Y finalmente llega una ligasa
que sella el esqueleto de azúcar fosfato, ¿no? Entonces, ¿por qué actúan estas polimerasas 2, 4 y 5? A ver, la polimerasa 3, primero, es la gran constructora de replicación en tiempo normal. Pero estas polimerasas 2, 4 y 5 son especialistas en reparación. Trabajan más lento, son más lentas, pero pueden trabajar en zonas donde hay daños estructurales pesados. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre realizar una escisión de bases y una escisión de nucleótidos? La escisión de bases es como cambiar un foco, nada más, ¿no? Cambio una sola pieza. En cambio, en la escisión de nucleótidos, que es lo que estamos viendo aquí, es como cambiar todo un párrafo, como les decía, ¿no? Entonces estoy quitando más información, más fragmento. ¿Listo? ¿Qué pasa si esto falla, por ejemplo? Por ejemplo, en la enfermedad de la xerodermia pigmentosa, ¿no? Estos pacientes nacen sin las enzimas que hacen justamente este corte, esta reparación, y entonces no pueden reparar los dímeros de timina causados por el sol. Y en consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Estos pacientes van a desarrollar cánceres de piel agresivos casi desde la infancia, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Es como la célula básicamente corta y reemplaza fragmentos dañados para que la polimerasa 3 pueda seguir trabajando tranquila, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la célula está tan dañada que tiene que entrar en modo pánico? Entonces ocurren eh, otros, otros mecanismos, ¿no? Que ya los hemos revisado. ¿Bien? Que es, por ejemplo, el mecanismo SOS, ¿no? Que ya lo hemos visto, chicos, que dijimos que era un poco poner de forma aleatoria, ¿no? Ya este mecanismo SOS es un mecanismo de supervivencia a cualquier precio, ¿no? Dijimos que comenzaba a parchar como podía. Bien, este es el escenario desastre, ¿no? Porque acá el sistema no se activa por un simple error ortográfico, sino porque ya hay un daño estructural masivo, ¿no? Que ha sido creado por un agente externo más severo, como por ejemplo una exposición extrema, radiación ultravioleta, o por que estoy expuesto a sustancias químicas altamente tóxicas. Bien, entonces en condiciones normales, cuando la ADN polimerasa 3 se encuentra con un daño, ¿no? Se detiene en seco. Si no puede pasar, la replicación se aborta y entonces la célula muere. Pero como último recurso de la célula, miren el recuadro amarillo central, dice, es la definición más importante, ¿no? Porque dice que es el último recurso para reparar daños estructurales a costa de introducir errores. Entonces, ¿cómo funciona esto? La célula apaga temporalmente a la polimerasa 3, que es la perfeccionista, ¿no? Y enciende polimerasas bypass, ¿no? Como la polimerasa 4 y la 5. ¿No? Y como sacrificio, ¿qué pasa? Estas enzimas no tienen el autocorrector, la exonucleasa que vimos antes, sino que su única misión es poner cualquier nucleótido frente al daño para poder saltar ese bache y seguir adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Se evita una muerte celular, ¿no? Pero como dice el cuadro azul, ¿no? Este inferior, dice, este mecanismo permite que la polimerasa continúe replicándose, evitando que la horquilla de replicación colapse, ¿no? Y ocurra la muerte celular inmediatamente, ¿no? Entonces, es un mecanismo, sí, pero es un mecanismo con muchos errores, ¿no? ¿Cuál es el costo biológico? La variabilidad genética, la evolución en bacterias. Si en humanos se usa demasiado, es el camino directo hacia la inestabilidad genómica y, por ejemplo, el cáncer, ¿no? ¿Cuándo ocurre? Miren la frase que está en rojo al final, ¿no? Estos mecanismos generalmente se activan y se ejecutan durante la replicación. No esperan a que la célula termine para dividirse, actúan en el calor del momento.
Bien, entonces hemos visto desde la precisión quirúrgica, que es la escisión, el autocorrector, ¿no? Hasta esta solución un poco desesperada, ¿no? Que es el mecanismo SOS de ayuda, cuando la célula decide que ya no puede más, ¿no? Entonces, acá estamos viendo una correlación clínica de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Es el por qué nos importa tanto la bioquímica en la práctica médica, ¿no? Porque acá podemos ver el costo del error y el origen del cáncer, por ejemplo, ¿no? Esta es una especie de cascada de malignidad, ¿no? Miren el diagrama de la derecha, comienza con una célula normal, ¿no? Este cáncer no es un evento de un solo día, sino es un proceso acumulativo y como ven en las flechas, se requiere una primera mutación, luego una segunda, luego una tercera, ¿no? Entonces, generalmente estas mutaciones deben ocurrir en genes específicos, ¿no? Los protooncogenes, que aceleran el ciclo celular, o también podría ocurrir en los genes supresores de tumores, como la famosa proteína P53, ¿no? Que es el guardián del genoma, ¿no? Y también hay una capacidad reducida para la reparación, ¿no? Del ADN. Entonces, si heredamos un sistema de reparación defectuoso, ¿no? El reloj corre más rápido, las mutaciones no se limpian y la célula alcanza el estado de célula maligna mucho antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado clínico? Células tumorales, ¿no? Observen el dibujo de las células tumorales invadiendo ahí el tejido, ¿no? Una vez que la célula acumula suficientes mutaciones, pierde el respeto por sus células vecinas y deja de obedecer las señales de stop y comienza a dividirse sin control, ¿no? Entonces, el cáncer es en esencia una enfermedad del sistema de reparación del ADN, ¿no? Se ha roto completamente el equilibrio de la vida, ¿no? Entonces, ya chicos, para terminar, nosotros somos el resultado de un equilibrio precario, ¿no? Por un lado tenemos un daño inevitable, si el oxígeno que respiramos, el sol, la tautomería química, ¿no? Y por otro lado tenemos la maquinaria de reparación que hemos estudiado, ¿no? Ahora, todos los sistemas de reparación, ¿no? Mientras la reparación gane la batalla, estamos en salud, ¿no? Cuando la reparación se cansa o falla, el código se corrompe y surgen las patologías. Bien, entonces ahora yo espero que entiendan por qué es importante el bloqueador solar, por qué es importante evitar el tabaco. No solamente es un consejo estético, es evitar la formación de estos aductos voluminosos, de estos dímeros de timina, ¿no? Para que no se sobrecarguen nuestros sistemas NER, ¿no? Entonces, es importante. Y en terapéutica, chicos, muchos fármacos oncológicos, como el cisplatino que les he mencionado, funcionan saturando intencionalmente estos sistemas de reparación que obligan a las células tumorales a morirse, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción. Con esto hemos terminado nuestra clase. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente semana.